Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Un saludo a todo México. Un saludo a su amigo Nelter de la Cruz. Ese es el nombre de mi canal. Y por ahí visítenlo para que me den, si pueden darme un like o por ahí le puchan a la campanita. Vamos a seguir con la última parte de las preguntas y respuestas de la conferencia de prensa hoy 13 de octubre del 2020. En el video anterior pues destacamos lo de donde los fideicomisos lo que se va a encontrar por ahí ya salió antes de que Sabritas, Pexis, Claudio X González también tenían su minita de oro. Seguimos con lo de Borolas, que dejó una deuda de 6,000 millones de dólares que están cobrándole a López Obrador. Una empresa ligada a García Luna, 3 personas, 1 hora y media, fíjense nada más, imagínense hasta dónde llega el robo y el descaro de Borolas, que lo niega, no sabe nada, dice. Vamos a terminar de ver esto. Por ahí saludos a todos, paisanos de Teti, paisanos de Guerrero, todo México. Berenice. Buenos días, señor presidente. Berenice Telles, del Diario Nacional 1+1. Pues mi pregunta tiene que ver con pues esta labor que está haciendo la doctora Beatriz para pues gestionar todos estos documentos históricos de nuestros ancestros pues en el mundo, y preguntarle sobre esta pues pretensión de que el penacho de Moctezuma se ha prestado por el gobierno de Austria para el próximo año, en el marco de la conmemoración del bicentenario de la consumación de la independencia en nuestro país. Si habría esta posibilidad, y bueno, pues sobre todo por pues lo que representa es un tesoro invaluable de nuestros ancestros y de nuestra cultura mexicana. Y sí, si me permite otra pregunta. Sí, estamos haciendo gestiones en Francia, en Italia, en el Vaticano, en Austria, en Alemania, para obtener códices, piezas históricas, arqueológicas de México que están en esos países, como en otros, porque también ha habido saqueo de obras de arte y de objetos históricos, arqueológicos. No solo México ha padecido de esto. De esto ha padecido África y otros países y regiones del mundo. Incluso hasta países europeos han sido saqueados, ¿sí?, de sus patrimonios históricos. Muchas de las cosas que se exhiben en los museos más importantes del mundo, ¿sí?, se sustrajeron de manera ilegal de los países de origen de las culturas.
nosotros estamos haciendo esta labor porque queremos que se exhiban el año próximo, que es un año muy importante porque se van a recordar los 700 años de la fundación de México Tenochtitlan, los 500 años de la invasión colonial, los 200 años de nuestra independencia nacional. Entonces, queremos que los mexicanos conozcan estos códices, estas piezas, y por eso el viaje, la visita de Beatriz, estuvo en Austria, en Viena. Le recomendé de que tratara lo del penacho, que insistiera en lo del penacho, aunque le dije que no era una misión fácil, que era como una misión imposible, porque los austriacos se han apoderado por completo del penacho. No se lo quisieron ni siquiera prestar a Maximiliano de Austria, paisanos de ellos, que nació en Viena. Cuando nos invaden y imponen a Maximiliano en el Segundo Imperio, en el llamado Segundo Imperio, él habla de traer el penacho, toca el tema, pero no lo logró. Entonces le dije a Beatriz, insiste, porque es una pieza nuestra, de México, y además porque somos nosotros muy perseverantes, ¿no? Y lo difícil lo resolvemos y lo imposible lo intentamos. Entonces, no sabemos todavía cuál va a ser el resultado. Ahora que regrese ya nos va a informar, y yo les ofrezco pues informarles de qué se consiguió en este recorrido, cuáles serían las piezas que podríamos exhibir, junto con otras piezas que sí se tienen en el país, pero que son poco conocidas, y queremos que todo el pueblo de México constate la grandeza cultural de México. El año próximo va a estar dedicado a eso, porque los colonialistas han narrado la historia a su conveniencia. Siempre sucede lo mismo, ¿no? Los que conquistan o invaden tienen que justificar este acto de intromisión y de saqueo y de atrocidades, esgrimiendo una supuesta superioridad. Siempre los colonizadores, los conquistadores hablan de que vienen a civilizar, ¿sí?, que llegan a civilizar a sus pueblos, y parten de que los pueblos colonizados son pueblos atrasados, bárbaros. Esa narrativa existe todavía en muchos países sobre México, de un país, o en aquel entonces un territorio, en la época prehispánica,
poblado por gente sin cultura, cuando México desde tiempo atrás de la conquista mantuvo civilizaciones extraordinarias de casi 1000 años antes de la conquista. Ya había expresiones del esplendor de la madre de las culturas, la cultura olmeca, y de muchas otras culturas con conocimientos matemáticos, astronómicos, con un gran desarrollo en la arquitectura, en escultura, en el arte. Entonces, cuando nos invaden, cuando llegan los colonizadores, pues hablan de la barbarie y del atraso, ¿no?, de las comunidades, de los pueblos originarios. Entonces, lo que queremos es exaltar la grandeza de México, ¿no?, la gran fuerza cultural del país. A eso va a estar dedicado el 2021. Y mucha gente no conoce sobre lo que significó el florecimiento de las culturas de México en la época prehispánica, y vamos a exponerlo así. Tan es así que por eso muchas obras de arte, muchas piezas están en el extranjero, exhibidas en los mejores museos del mundo. Lo mejor que hay de olmecas, ¿sí?, no está en México, ¿sí?, está en Nueva York, en los museos de Nueva York. Me refiero a lo más exquisito, a lo más fino, a lo más artístico de los olmecas. Entonces, vamos a procurar mostrar todo eso, ¿no?, en el 21. Muchas gracias, presidente. Y bueno, en otro punto, bueno, pues es una solicitud de 17 familias que viven en Chetumal, Quintana Roo, que han sido despojadas de terrenos nacionales, que ya entregaron su documento aquí en Palacio Nacional para ser atendidas. Han sido acosadas por un pastor, hablando un poco de este tema de la colonización, de un pastor, Carlos de la Cruz Palma, quien, bueno, pues ha intervenido a estas familias apoderándose de los terrenos y pues sacándolos de sus hogares. ¿En dónde? En Chetumal, Quintana Roo. Muy bien, lo vemos. Sí. Muchas gracias, presidente. A atender. Felipe. Gracias, Gaby. Buenos días, señor presidente. Felipe Fierro, de tiempo.com.mx y Puente Libre. Hay dos preguntas. Un tema es de carácter del Seguro Social. No sé si pudiera atender al secretario, y otro sí directamente para usted. Usted me dice por qué tema empezamos. ¿Uno de salud? Uno es del Seguro Social para el secretario, porque es de carácter económico. Para el secretario de Hacienda, Arturo Herrera. Sí. Bueno, empezamos por ahí. Existe una seria preocupación entre los derechohabientes
del sistema 40, las pensiones modalidad 40 de la ley del IMSS de 1973. El diputado Alejandro Carvajal Hidalgo presentó en la Cámara una iniciativa que pretende reformarlo y de esta manera bajar las pensiones al final de 25 días salarios mínimos. Realmente esta modalidad es quizás la mejor que hay del sistema mexicano para jubilarse. Sin embargo, ya se está agotando el término y hay miles de afectados que pudieran ser afectados si se reduce o se elimina. La pregunta concreta, señor secretario, es si la Secretaría de Hacienda está alentando esta iniciativa de alguna manera, ¿cuántos son los que se encuentran en esta modalidad y qué impacto tiene o tendría la modificación? No, la Secretaría de Hacienda no está alentando esta iniciativa. Como sabes, el sistema pensionario en México tiene, digamos, dos capas muy importantes y luego hacia adentro tiene diversos sistemas. Los dos grandes sistemas son el sistema del IMSS y luego el sistema de los trabajadores que trabajan dentro del gobierno. Dentro de este está clasificado entre los que están en el ISSSTE y los que están, por ejemplo, Pemex, CFE, etcétera. Dentro de ellos tienes dos sistemas que están conviviendo entre sí, los que vienen de la ley de los 70, que es te garantizas pensiones con beneficio definido, y los que vienen a partir de las leyes de la reforma de hace un poquito más de 20 años, que son de contribución definida. El presidente de la República, el gobierno envió una iniciativa, era cosa de unas 2 semanas, lo que está reformando es este segundo tramo, bajo ninguna circunstancia se está tocando el primero. Son derechos adquiridos y no pueden ser tocados. Lo que se está buscando en la reforma que sí se envió es que haya mayores contribuciones, y en específico lo que se está planteando, y es un acuerdo consensuado con el sector privado, es que el sector privado va a estar aportando mayores cantidades para aumentar, por un lado, los recursos que van a estar disponibles cuando los trabajadores alcancen la edad del retiro. Tiene asimismo algunas características adicionales que va a permitir que la generación que se quedó de transición, aquellos que se van a empezar a retirar en 2 años, el aumento del pago pueda ser mayor hasta en un 50 y tantos %. Gracias. Entonces se desecha la posibilidad de modificar la movilidad 40. Nosotros no tenemos ninguna iniciativa. Los legisladores, por supuesto, son libres de presentar las propuestas que ellos consideren, pero nosotros no estamos trabajando con ellos en esta. Perfecto, muchas gracias. Es buena tu pregunta para aclarar algo. Si no se van a mejorar las condiciones laborales, en este caso lo de pensiones, que sí se está haciendo un esfuerzo por mejorarlas, lo que está muy claro es que no se va a perjudicar a los trabajadores. Es decir, no va a haber ninguna reforma que implique aumentar la edad de jubilación, por ejemplo, o que le quite derechos adquiridos a los trabajadores. Todo lo que se haga va a ser en la medida de nuestras posibilidades para apoyar a los trabajadores. Lo que aquí mencionó Arturo, la iniciativa que enviamos al Congreso es para que se jubilen la mayoría de los trabajadores con su salario, porque con la reforma que hicieron en 1997 se afectaba a los trabajadores y al momento de su jubilación iban a recibir, si les iba bien, la mitad de su salario. Entonces, por el apoyo de empresarios, que eso hay que decirlo, van a aumentarse las... No puedo creerlo.
las cuotas Disculpen. que paga el sector empresarial en el Seguro Social para que al jubilarse los trabajadores tengan más ingresos. Lo que se hizo mal en la reforma de Zedillo de 97 se está corrigiendo. Y además, otra cosa que es importante es que las comisiones de las AFORES se van a cobrar con estándares internacionales, porque se cobran comisiones muy elevadas por el manejo de las pensiones. Entonces, la iniciativa que está en el Congreso es para que baje el cobro de comisiones y esto permita que el trabajador tenga más cuando se jubile. Eso es lo único. En lo que tiene que ver con los contratos colectivos, estamos procurando también reparar los daños. Acabamos de revisar el contrato colectivo de los trabajadores del SUTERM, trabajadores electricistas, y les habían quitado cláusulas, los habían afectado el gobierno anterior, incrementándoles la edad de jubilación, y se corrigió ya en el contrato nuevo. Fue un compromiso. Lo mismo estamos haciendo con los trabajadores de Pemex, protegiéndolos de que no haya despidos, o sea, no quitándoles prestaciones. Y a los trabajadores al servicio del Estado, nada más que tengamos la vacuna y que siga mejorando la economía, porque afortunadamente se está recuperando la economía. Tenemos el compromiso de también ver lo de las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado. Por eso, quienes tienen esa preocupación, sí, están nerviosos. Sí, que estén tranquilos, porque no va seguramente a aprobarse ninguna iniciativa que afecte a los trabajadores. Gracias, señor presidente. En otro tema, en relación al bloqueo de las vías del ferrocarril en la estación Consuelo, en Chihuahua, una zona que usted conoce muy bien, ya tiene más de un mes, es un punto estratégico porque ahí pues se desvía el tránsito de mercancías hacia la frontera con Presidio y con El Paso, Texas. Hay una grave afectación en el sector maquilador, principalmente los sectores automotriz, aeronáutica, la industria cementera, cervecera y también agropecuaria. Hablan de pérdidas de cerca de 20,000 millones de pesos, según cálculos de diversas cámaras, lo que además ha obligado a algunos paros técnicos con pago parcial a los trabajadores o de plano los han despedido. Los organismos de la iniciativa privada le han enviado cartas, publicados plegados solicitando su intervención amable para resolver este problema. Sabemos que hay un conflicto entre el gobierno del Estado y la Federación. El Estado ha fracasado en intentos y negociaciones para desalojarlos, y por otra parte ha declarado que es competencia y jurisdicción federal y que la Federación tiene que resolverlo, que no es problema del Estado. Por otra parte, usted indicó que el Estado generó el problema y el Estado tiene que resolverlo. Pero también aquí hay que reconocer, en este contexto, la manipulación política de intereses electorales. Usted lo ha denunciado muchas veces. Intereses políticos también hay,
inclusive intereses delincuenciales por la zona que se afecta en este conflicto, incluyendo el narcotráfico. Está muy complejo el escenario. Sin embargo, la pregunta es, ¿qué deben esperar los ciudadanos ordinarios, los empresarios, que son terceros, perjudicados, diríamos? ¿Qué mensaje les daría a este asunto? Que bueno, las vías tomadas les perjudica seriamente, o si de plano deben esperar que ya no hay solución. Sí, mire, esto se origina por la manipulación que se echó a andar con el propósito de no entregar el agua o de utilizar la bandera de la defensa del agua de Chihuahua con propósitos electorales. Esto lo crearon allá, es un asunto que surge de intereses creados en Chihuahua, que se permitió por parte de las autoridades locales, incluso autoridades municipales de esa región, y como tú lo mencionas, hasta con la participación de gentes que está buscando que haya violencia o está provocando para que se use la fuerza y haya violencia. Entonces, nosotros no vamos a utilizar la fuerza porque es muy curioso, ¿no? Están pidiendo que se salga la Guardia Nacional de Chihuahua, las autoridades de Chihuahua y los grupos de intereses creados. Y por el otro lado quieren que se desaloje a los que están tomando las vías con la Guardia Nacional. Entonces, nosotros no podemos hacer eso. Estamos procurando cumplir con el compromiso de entregar el agua a Estados Unidos para evitar un conflicto internacional. Y yo entiendo que pues se les está complicando a las autoridades de Chihuahua porque es relativamente fácil iniciar un movimiento, lo difícil es resolver y levantar el movimiento. Ahora no pueden, se les fue de las manos y nosotros pues no vamos a ir con la fuerza pública a reprimir al pueblo, eso no lo vamos a hacer. ¿Gobernación está participando en la negociación con los que están tomando las vías? No, porque ese es un asunto del Estado. Ellos alentaron eso. Y de un partido, y de un candidato Senador. que quiere, sí, que quiere ser el gobernador. Gustavo Madero. ¿Mande? Gustavo Madero. Sí. Él se aparece ahí en todos los mítines, se pone ahí su sombrero y aparece en todos los actos, y ellos iniciaron esto, pues ellos tienen que buscar la solución. Ni modo que nosotros utilicemos la fuerza para desalojar a la gente. Muy bien, señor presidente. Sobre el mismo punto, pero en relación al asesinato de Jessica Estrella Silva, no sé si usted tenga información sobre cómo van las investigaciones. Usted afirmó que se iba a hacer justicia ante este lamentable evento.
y si ya se judicializó el caso. Ya tardaron mucho en la Fiscalía también Estatal de Chihuahua. Ellos afirman que ya entregaron el expediente y la carpeta. Hace muy poco a la Fiscalía General y desde luego hay que hacer justicia, pero estuvieron ahí también utilizando este lamentable caso con propósitos politiqueros. Vamos a pedir información y te contestamos. Gracias, señor presidente. Sobre esta situación. Muy bien, vamos con Lisbeth. Gracias. Buen día para todas y todos. Presidente, saber si este fin de semana va a viajar al estado de Tabasco para visitar las zonas afectadas por el huracán y de paso visitar la refinería de Dos Bocas. Sí, voy a estar en el aeropuerto Felipe Ángeles, vamos a supervisar el viernes y luego nos vamos a trasladar al Istmo de Tehuantepec, también a hacer una supervisión del programa de rehabilitación y de mejoras por las afectaciones del sismo. Vamos a estar allá en Tehuantepec y luego vamos a pasar también a una comunidad de Oaxaca para evaluar el programa Sembrando Vida y vamos a inaugurar la ampliación del aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez y el domingo vamos a la presa Peñita, que tiene que ver con inundaciones, para decidir sobre un plan que evite que se suelte el agua, ¿sí?, como ha venido sucediendo, y se inunde la parte baja de Tabasco. Y luego vamos a estar también evaluando la refinería de Dos Bocas. O sea, sí voy viernes, sábado y domingo a la gira sureste. Okay. Presidente, y comentarle que acá fuera de Palacio ya llevan 29 días un grupo de maestros solicitando que los reinstalen en su trabajo. De no ver resultados, el día de mañana van a empezar con una huelga de hambre. De su opinión en el tema. No hay necesidad de eso, o sea, porque estamos atendiéndolos. Constantemente nos reunimos con los integrantes de la CENTE, del CENTE, se están reparando todos los daños que se ocasionaron con la imposición de la llamada o mal llamada reforma educativa. Se están reinstalando a los maestros despedidos, se les están reconociendo sus derechos, en fin, es un proceso también de impartición de justicia por los daños que se cometieron. En el neoliberalismo hubieron muchos afectados, muchos damnificados, ¿sí?, con la política neoliberal. Entonces estamos atendiéndolos y Leticia Ramírez está en esto. Y en otro tema, saber a las personas en situación de calle si también se les está considerando para recibir la vacuna y en esta temporada de fríos, ¿de qué manera se está atendiendo a esta población? Sí, a todos es, repito, universal y primero a la población vulnerable, a los más necesitados. Sí, pero eso lo van a decidir los médicos, los especialistas. Ya lo dijimos desde el principio y nos ha funcionado, de que los políticos no somos todólogos, sabelotodos o sabiondos, ¿no? Sí, la política es un noble oficio, ¿sí?, importantísimo la política, ¿sí?, pero
pues tiene que ver con la conducción de la vida pública, de lograr la tranquilidad, la paz, el bienestar, la felicidad del pueblo. Pero cuando se trata de una pandemia, pues para eso los científicos, los expertos, y ellos nos han ayudado mucho, mucho en todo esto. Por eso estamos enfrentando esta pandemia tan terrible, tan dañina. Todavía, aunque han disminuido los fallecidos por la pandemia, todavía amigos entrañables, familiares, conocidos, ¿sí? Han perdido la vida. Causa mucho dolor todo esto. Por eso siempre nuestro agradecimiento a los médicos, a las enfermeras, a los que están ahí. Claro, ahora tenemos una ocupación hospitalaria pues del 25%, ¿no? Tenemos 75% de disponibilidad. ¿Sí? Al principio esa era nuestra preocupación, que no pudiésemos atender a los enfermos, que nos rebasara la pandemia. Afortunadamente eso no fue así, y ahora lo que estamos haciendo es buscando que los hospitales, ¿no?, que tienen mejores especialistas, más equipos, sean los que se ocupen de atender enfermos de COVID. Ahora que ya tenemos menos demanda, que la atención se mejore mucho más para salvar vidas. Entonces estamos en eso. Muy bien. Te propongo, Carlos, que te quedes para mañana. Bueno, mañana. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Pues aquí está otra noticia que acabo de ver ahorita. La razón por la que Angélica Rivera, la gaviota, no fue a la boda de Anaí. ¿Sabías que Manuel Velasco era amante de su esposo? Órale. Programa de chisme. Otra noticia, el romance de Ana Gabriel y Verónica Castro, que escribió la canción cuando eran amantes. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. La verdad del romance secreto entre Ernesto Laguardia y Fernando Colunga. Uy, joder, está dura esta farándula. Otra, la verdad del romance entre Ana Gabriela y Marco Antonio Solís. Tómala. Otra, ¿qué creen? La que tanto critica a la 4T, aquí lo tienen. Thalía estuvo en el prosticatálogo de Televisa. ¿Y ahora qué irá a decir o qué va a contestar? Yo creo que nada. Híjole. Esto está... No. Maite Perroni habló de la decisión de Dulce María y Alfonso Herrera. Pues miren, esto es lo de la farándula. Mariana González y Alejandra Ábalos, hermanas gemelas. Bueno, la terrible pesadilla de Aileen Mújica en México. Ana Brenda prefiere revelar la contraseña de su celular.
Ay, sí. Carolina, la venenosa Sandoval regresará a Telemundo. Bueno, con esta me despido. Tengan bonita noche. Saludo a todo México. Por ahí no se les olvide un like y picharle aquí abajo del video la campanita. Se lo agradecería. Gracias. Nos vemos a la próxima.